Bien, después de esta magnífica ponencia, vamos con el tema prevención de los trastornos psíquicos. Perdón, yo estoy un poco mal. El siguiente tema es manejo clínico de la adicción en la gestación, a cargo del doctor Carlos Tovar Echeverría, quien es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en psiquiatría por la UNAM, es especialista en adicciones por los Centros de Integración Juvenil de México, alta especialidad en psiquiatría legal y forense por la UNAM, tratante del Hospital Julio Andara y Hospital Vos Andes. Es tutor de posgrado de psiquiatría de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. Doctor Carlos Tovar, muy buenas noches, bienvenido y mil disculpas por los minutos que nos acabamos de tomar. En este momento usted puede compartir la pantalla y iniciar su disertación. Buenas noches. Sí, ya estamos por acá. Entonces, sí, ven ahorita la presentación. Sí, ¿Ya lo pueden ver? Sí, estamos con la pantalla completa, compartida y le estamos escuchando. Ok, muy bien. Entonces ya, bueno, ya la presentación ya la dijeron. Entonces, por lo que vamos a tratar ahora es el contenido, más o menos, es los conceptos básicos sobre drogas, el circuito de recompensa que tiene mucho que ver con lo de las adicciones, el embarazo, el consumo de sustancias, los factores asociados y de riesgo para este tipo de patología, cuidados prenatales, complicaciones generales y el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ahora iniciando en cuanto a los conceptos. Según la OMS, es toda sustancia que introducir en el organismo puede por cualquier vía, ya sea esta parenteral o acción del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además lo hace susceptible o es susceptible de crear una dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, ¿no? La adicción, en cambio, es un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas que se produce o hay una intoxicación periódica y de forma continua y existe un deseo compulsivo de consumo, ¿no? Entonces el paciente o la persona que está sufriendo una adicción busca repetidamente, a pesar de las consecuencias que tiene el consumo, busca la sustancia para consumirla, ya que hay una neuroadaptación cerebral y hace que el cerebro funcione en razón a la sustancia, ¿no? Entonces hay una búsqueda persistente de esta sustancia. La dependencia es una enfermedad en las que hay cambios neuroanatómicos y neurofuncionales que se llama, como les dije, neuroadaptación, y ahí ya se presenta el síndrome de abstinencia y de la tolerancia. Entonces, el síndrome de abstinencia ya es respuesta física, está a niveles, se puede decir, a los niveles en el cuerpo ya suele estar cuando hay un consumo repetido. Y la tolerancia tiene que ver con el deseo o con el consumo de sustancia cada vez mayor en relación a que el efecto ya no es el mismo y por eso el individuo o el paciente tiene que consumir cantidades mucho mayores cada vez más, ¿no? Cada vez utilizar más droga para sentir el mismo efecto que causaba al inicio. Entonces, hay que definir también dos cosas, ¿no? No es lo mismo un uso que un uso nocivo de la sustancia. Entonces, el uso, pues, por ejemplo, hablando de drogas o de sustancias, por su cantidad, su frecuencia o la situación física o social, no evidencia consecuencias negativas inmediatas del consumidor o su entorno, es decir, no se evidencia estos problemas asociados al consumo, es decir, pues los bebedores sociales, de los fumadores sociales, que sin embargo también hay repercusiones en cuanto a su salud, ¿no? Pero no hay el compromiso global que tiene ya un paciente adicto. Y el uso nocivo es aquella forma de relación con las drogas en la
que por su cantidad, su frecuencia, se producen consecuencias ya negativas para el consumidor y para su entorno, ¿no? Pero esto tampoco llega a una adicción como tal, porque no hay lo que les decía, ¿no? Entonces, pues puede ser este bebedor de fin de semana que muchas veces los pacientes no evidencian su problema y dicen, pues yo consumo alcohol cada semana, ¿no? Cada semana y con mis amigos y está bien, ¿no? Porque el resto de la semana yo trabajo o yo estudio y no hay problema, ¿no? Entonces esto es un uso nocivo, pero que también nos da consecuencias. En cuanto a los tipos de drogas, pues la OMS ha clasificado los tipos de drogas en depresoras, estimulantes y alucinógenos. Esta también es una clasificación compartida con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos y los clasifica como las depresoras, por ejemplo, que aceleran el funcionamiento cerebral y puede haber una desinhibición al coma. Entonces, pues el principal exponente de este es el alcohol, ¿no? Obviamente, pues las sustancias depresoras, el alcohol, obviamente los hipnóticos, los sedantes, pues actúan directamente sobre el receptor GABA. También dentro de estas sustancias o dentro de esta clasificación es porque también actúan de una manera similar. Entonces, también están las drogas estimulantes que activan el exceso o hay un exceso de la función cerebral, hay una euforia, una agitación y ahí tenemos la cocaína, a la anfetamina, que en nuestro país pues una de las drogas más utilizadas en distintas formas, ¿no? Sobre todo como base mezclada con otras drogas como marihuana o mezcladas con tabaco o el basura, exponentes en cuanto al consumo después del alcohol y de la marihuana, ¿no? También están las anfetaminas y las catinonas. Y los alucinógenos son sustancias que causan distorsiones sensoperceptivas, ¿no? Entonces, estas no tienen un potencial tan, se puede decir, adictivo, ¿no? Alucinógenos, pero sin embargo puede pasar. Entonces, dentro de estos hay varias sustancias también que es muy cultural. Esto, pues hay algunos que utilizan este tipo de sustancias en sus cosmovisión, ¿no? Para acceder al mundo espiritual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los hongos alucinógenos que tienen psilocibina, el LSD, la mescalina que la contiene el peyote, por ejemplo, en México, o la armina que es la ayahuasca. Entonces, pero sin embargo, como les digo, el potencial adictivo a estas sustancias no es tan alto porque justamente producen un efecto nada tan placentero en muchos casos, ¿no? Entonces, pues esto se puede considerar raro. Aquí les traje una foto o un diagrama más de recompensa, es donde la sustancia pues tiene mucho que ver para el desarrollo de este circuito. Entonces aquí el que estoy señalando aquí es el núcleo accumbens, que es uno de los núcleos donde acá tenemos el área tegmental ventral y la amígdala. La amígdala, por ejemplo, es la encargada de la valencia afectiva, ¿no? De decir, bueno, la amígdala da esta valencia y el área tegmental ventral también tiene prolongaciones, tiene vías hacia la corteza prefrontal y esto hace que haya un reforzamiento positivo. Entonces viene la sustancia, actúa sobre el núcleo accumbens, el núcleo accumbens secreta mucha dopamina, principales vías o núcleos que altera, por ejemplo, la función de búsqueda de la sustancia, porque es la que produce, ¿no? Entonces, todo este circuito de la recompensa es el que se ve alterado cuando hay una
como vemos aquí, hay varias prolongaciones en cuanto a las adicciones, ya que se mezcla con muchos neurotransmisores, tanto dopamina, serotonina. Entonces, aquí tenemos las vías, más o menos la interacción es muy compleja y produce una adicción, y es por eso que no solo es tratamiento farmacológico, ¿no? Sino que se necesita un equipo multidisciplinario para poder tratar las adicciones, justamente porque hay niveles más superiores, es decir, en la más o a una adicción psicológica, ¿no? Entonces, y eso es lo que es un poco más difícil el diagrama explicando lo mismo, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, hay algunas estadísticas en otros países y lamentablemente en el Ecuador todavía, sobre todo en embarazadas, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos el consumo, por ejemplo, de tabaco en Estados Unidos, en mujeres embarazadas va del 16%, en el alcohol, por ejemplo, un 9%, y en otras sustancias hasta un 6%, ¿no? Entonces, pues es un porcentaje no nada despreciable, estadística clara, sobre todo en mujeres embarazadas, pero tenemos ciertos factores culturales que nos protegen, sobre todo a la mujer, como más estigmatizante en cuanto a la mujer que consume, ¿no? Porque es la responsabilidad de sus hijos, porque es la responsable de su casa, de su hogar. Entonces, una mujer que consuma alguna sustancia, pues es muy, muy mal vista, ¿no? En la sociedad, y eso también hace que el consumo sea menor. Entonces, la mayoría de las, y gracias a sus mecanismos de difusión pasiva, y incluso puede llegar la sustancia al feto con mucha más facilidad y en mucho mayor concentración por la irrigación placentaria y por todas estas cuestiones que pues ustedes saben más que yo en este sentido, pero llega a una concentración más alta y por eso puede haber un efecto mucho más tóxico de determinadas sustancias. Y la severidad del daño dependerá del tipo de las sustancias psicoactivas consumidas y de la vía del consumo utilizada, tanto como muchas sustancias que pueden ser más deleterias a la función placentaria, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Por la vasoconstricción que hace la cocaína. Entonces, pues sí hay muchas diferencias en cuanto a al tipo de sustancia y a la patología en general de tipo de sustancia. Entonces, los factores embarazada para el consumo, por ejemplo, hay que pensar mucho cuando una mujer viene de una manera tardía al control prenatal o su control es muy irregular. Entonces, pues eso es uno de los factores que se asocia a pensar en que puede estar pasando algo como un consumo de sustancias, ¿no? Porque los datos muestran que generalmente las consumidoras pues se retrasan muchísimo en estos controles y lo hacen de una manera no muy adecuada, ¿no? También el diagnóstico del trastorno mental o historia familiar del uso de sustancias es uno de los factores que mucho se asocia a que puede estar pasando algo en el embarazo y con el consumo de sustancias, y se tiene que preguntar, ¿no? Se tiene que entrevistar en este sentido qué es lo que está pasando con esta paciente. Repetirnos, por ejemplo, cambios conductuales como en personas que no están embarazadas también, y síntomas depresivos que pueden confundirse con también pueden ser parte de la abstinencia, por ejemplo. También hay que pensar en las conductas sexuales de riesgo o historias de TS, que también como el consumo de sustancias se asocia mucho a conductas sexuales de riesgo y ETS, pues sí hay que averiguar e indagar más sobre qué es lo que está pasando en este sentido. El ambiente familiar inestable, y una de las principales causas o de los principales factores de riesgo que tiene una mujer embarazada para consumir sustancias es la pareja consumidora, ¿no? Muchas veces la pareja consumidora, la mujer tiene o por encajar con su pareja, por estar bien con su pareja,
se introduce al mundo de las drogas y muy claramente dicen las pacientes, no es que mi pareja consumía y él me decía que consuma o me obligaba muchas veces a consumir. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. También el historial obstétrico, por ejemplo, pérdidas a repetición de embarazo, ¿no? Entonces, restricción o historia de restricción de crecimiento intrauterino, eso también nos tiene que hacer pensar en qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo cuando estas causas no son muy claras y no muy identificables, tenemos que pensar en que la mujer puede estar consumiendo alguna sustancia. También las víctimas de violencia, de trata y de prostitución muchas veces están más expuestas a este tipo de conductas o más fácil que consuman una sustancia. Es importante decir también aquí que es muy embarazada y que consume sustancias. Primero, una mujer en general, cuando es una mujer que consume sustancias, tiene menos probabilidad de buscar ayuda que un hombre, por ejemplo. Incluso las instituciones, en general, la mayoría de instituciones solo acepta hombres para el tratamiento de las adicciones. Entonces, no hay lugares especializados en que solo sean de mujeres o que sean mixtos, está más difícil encontrarlos y eso hace que se retrase la búsqueda de ayuda o que la mujer pueda acceder a un tratamiento especializado y de calidad a este problema, ¿no? Entonces, aparte de, como les decía, el gran estigma que tiene la mujer que consume porque es responsable de su familia, porque dice, ¿cómo vas a una mujer cómo va a consumir, ¿no? Cómo, por casi cómo va a hablar hasta malas palabras una mujer. Eso ya es estigmatizante, ¿no? Los recursos disponibles no se adaptan a las necesidades. Muchas veces las madres adictas o las embarazadas adictas pues tienen otros hijos que cuidar, tienen que hacerse responsable del cuidado del hogar. Entonces los tratamientos no se adaptan a esas necesidades, ¿no? No hay, por ejemplo, si tratándose de un tratamiento ambulatorio, no hay en donde dejar a los hijos, pues, retrasa el tratamiento y hace que sea mucho más complicado. Los miedos o repercusiones legales por consumo. Muchas veces, pues, el esposo o la familia en general, pues, pone esto, ¿no? De que está consumiendo y te vamos a quitar a tus hijos. Entonces, pues, la mujer esconde ese consumo, esconde ese problema para no perder o no sentirse vulnerable a ser retirada sus hijos, ¿no? de su entorno. La dependencia económica y afectiva de la pareja, de la familia, eso es muy importante porque la mayoría de mujeres, lamentablemente en nuestra sociedad, que todavía es muy machista, pues el manejo económico es casi exclusividad del hombre, ¿no? Y eso hace que pues no haya suficiente apoyo para buscar ayuda, ¿no? Pues para acceder a ayuda de calidad. Entonces, el ginecobstetra, yo diría que todo el personal sanitario en general tiene un papel preponderante, ¿no? En identificar todas estas situaciones que hacen vulnerable a la mujer y hacer un screening adecuado, un diagnóstico temprano, que den una orientación de qué es lo que se debe hacer, a dónde se debe acudir para poder tratar estos problemas y también ser partícipe del tratamiento específico, ¿no? Entonces, tiene que tener un tratamiento específico esta mujer y debe ser multidisciplinario, ¿no? Porque, como les dije, no solo se trata de la parte farmacológica, sino de la realidad social que vive esta mujer, ¿no? Entonces, del problema de por qué está consumiendo, de por qué se ha mantenido consumiendo. Entonces, todo esto hace que el tratamiento sea muy complejo, aparte de la neuroadaptación. Como les digo, pues los fármacos pueden ayudar en eso, pero si es que el consumo ha sido por muchos años y de una manera muy importante, pues es mucho más difícil tratar, ¿no? Entonces, para screening, por ejemplo, en nuestras consultas, nosotros tenemos hay varias guías que recomiendan muchos cuestionarios, ¿no? Algunos son cuestionarios generalmente para que lo llene, pero sí hay que tener una cierta conocimiento de cómo calificarlos, de cómo interpretarlos. Entonces, hay
varios constructos que se han hecho. Por ejemplo, ahí está la CID, que es como una valoración extensa del consumo de drogas, que es de la Organización Mundial de la Salud, y es gratuito, porque muchos de estos cuestionarios pues sí pueden, no se los puede conseguir así de fácil, pero por ejemplo, el de la Organización Mundial de la Salud, nos puede echar la mano, pero es un poco largo, ¿no? En nuestras consultas muchas veces pues el tiempo apremia, y sí es importante también conocer otros, como por ejemplo CRAFT, que se llama, que tiene estas preguntas de tamizaje, conducido por alguien, incluido usted, que estaba drogado o había usado alcohol o drogas, ¿no? No es específico para mujeres embarazadas. Nosotros ofrecer un tratamiento o canalizar al lugar adecuado para que la mujer busque una ayuda. ¿Alguna vez ha consumido alcohol o drogas para relajarse o sentirse bien consigo mismo o para encajar? ¿O alguna vez ha consumido alcohol o drogas mientras está solo? ¿O alguna vez ha olvidado cosas que hizo mientras consumía alcohol o drogas? ¿Alguna vez amigos o su familia le han dicho que debe reducir su consumo? ¿Alguna vez tuvo algún problema mientras consumía alcohol o drogas? Entonces, son preguntas cortas, son preguntas fáciles y rápidas de hacer, que nos pueden dar mucha información para sospechar en un problema de adicción. Tal vez no para un diagnóstico claro o preciso, pero sí para alertarnos sobre qué puede estar pasando o cómo puede tener el problema la mujer embarazada que consume sustancias, ¿no? Y pensar en esta alternativa. Entonces, por ejemplo, en las guías no recomiendan test de laboratorios como rutinarios, ¿no? Como un screening a todas las mujeres embarazadas, realizarles test de consumo de sustancias, sino más bien priorizando en las que pueden tener riesgo, y nos dan unos criterios, por ejemplo, como por ejemplo un test toxicológico positivo anterior, como para hacer un control, o el monitoreo de tratamiento de opiáceos, por ejemplo, que se utiliza metadona o buprenorfina. Aquí en el país no hay metadona, pero sí hay buprenorfina para tratamiento de opiáceos, el desprendimiento placentario, por ejemplo, la labor de parto pretérmino, que no tengamos como una explicación clara, ¿no? También tenemos que pensar en el consumo de sustancias, la restricción de crecimiento uterino también, que no tengamos una razón clara de por qué se está presentando, el requerimiento de medicación con potencial de abuso. Muchas veces las pacientes pues te insisten, ¿no? Que le des algo para que estén más tranquilas, entonces hay que tener cuidado con eso. Incumplimiento del control prenatal, como les decía, se asocia mucho los controles irregulares al consumo de sustancia y la muerte fetal inexplicable. Eso sería algo que sí tendríamos que hacerlo, pedir test de laboratorios, que generalmente hay muchos test incluso en sangre, pero el que más se utiliza es en orina, y tenemos que tener cuidado con esto, porque nosotros debemos pedir el test más o menos unas 72 horas después de haber consumido, porque las sustancias muchas tienen metabolismo rápido y ya no van a aparecer o va a dar a falsos negativos. Entonces, también hay algunas sustancias que sí duran un poco más, como la marihuana, por ejemplo, en el cuerpo, que puede durar 15 días o 3 semanas, porque es lipofílica y se acumula en el tejido graso. Entonces puede presentar positivos, pero tenemos que hacerlo lo más rápido posible cuando ya empezamos a sospechar un test de consumo, para saber y encasillar y dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones generales que puede tener el consumo de sustancias? Pues como todos sabemos, pues las complicaciones, hay complicaciones maternas y complicaciones fetales. Pues puede haber una sobredosis o una intoxicación aguda en el tratamiento. Las complicaciones obstétricas pueden ser un aborto espontáneo, ¿no? Desprendimiento de la placenta no inserta, el parto prematuro, estados hipertensivos del embarazo se asocian mucho, sobre todo al consumo de cocaína, cuadros psiquiátricos agudos, y muchas veces hay pacientes que hacen verdaderas cuadros de agitación y que son difíciles de controlar, y para el médico que no está como que tan entrenado para resolver esta situación, pues sí es algo que nos llama mucho la atención y que no podemos manejarlo de una manera adecuada, ¿no? Entonces ahorita les voy a hablar más o menos sobre esto, pero es importante tener en cuenta y cómo actuar en estos casos. También un síndrome de abstinencia,
por ejemplo, dependiendo de la vía utilizada de las drogas, pues incluso puede haber situaciones infecciosas que pueden haber, o patología infecciosa, repercusión por consumo crónico, ¿no? En cuanto a la madre misma, incluso las complicaciones maternas, pues muchas veces las pacientes que son consumidoras y que ya tienen una dependencia al consumo de sustancias, no se alimentan de una manera adecuada, ¿no? Entonces esto hace que tanto ella como el producto tengan mucho compromiso y tengan asociación incluso para las patologías que ocasiona una falta de nutrición adecuada en el embarazo. Las complicaciones fetales, por ejemplo, pueden ser las malformaciones congénitas, el retraso en el crecimiento intrauterino. Esto es de lo más común, ¿no? Casi todas las sustancias producen un retraso en el crecimiento intrauterino desde el tabaco, ¿no? Entonces, esto sí nos tiene que llamar mucho la atención. El sufrimiento fetal agudo, la muerte fetal intrauterina, la prematurez, estados infecciosos como también en el producto. A largo plazo también se ha asociado, hay muchos estudios que asocian el consumo de sustancias, como por ejemplo el inicio más temprano del consumo de sustancias en el niño, ya no, o en el producto. Entonces, también se asocia la hiperactividad, sobre todo con el consumo de marihuana, y dependiendo del tipo de marihuana y la cantidad de marihuana que se consume, el control emocional también, por ejemplo, y tienen mucha asociación al consumo de sustancias, y que este consumo, como les digo, que sea más rápido y que puede tener un mayor riesgo a hacerse adicción, porque no todas las personas que han consumido alguna vez alguna droga se han hecho adictas, pero hay otras que sí, y estas es como un factor predisponente para sufrir alteraciones de este tipo. Entonces, el tratamiento en sí de la patología es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Entonces, tiene que tener, como decía la doctora anterior, la psicóloga, pues ahí está el ginecólogo como comandando este grupo, el psiquiatra, el neonatólogo, el psicólogo clínico, de muchos niveles, ¿no? Desde la familia, involucrar a la familia, ver qué está pasando con la familia, cómo está tomando este problema, ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente las pacientes que consumen sustancias en el periodo del embarazo tienen una motivación, están ya siendo responsables de otra vida, ¿no? Entonces, ahí hay que aprovechar esa motivación que generalmente pueden tener, oportuna a todas las necesidades que tenga la paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema sacado del NIDA de Estados Unidos, en donde pues vemos que terapeutas, sobre todo terapias psicológicas tipo cognitivo-conductuales, ¿no? En donde se debe elaborar un plan de tratamiento, debe haber obviamente farmacoterapia, el monitoreo del uso indebido de las sustancias, como está haciendo con controles periódicos, los cuidados clínicos y manejos de los casos, porque vienen, como les digo, asociados con otros problemas de salud o repercusiones del mismo consumo. Entonces, debe también, ya en la periferia vemos que incluso hay servicios legales, ¿no? En muchos países, por ejemplo, la legislación de estos países hace que el juez mismo o el fiscal obligue a la usuaria de drogas a recibir tratamiento, ¿no? Y recibe tratamiento o tiene alguna consecuencia o alguna pena, ¿no? Aquí todavía, pues, en nuestra legislación eso se llama cortes terciarios. Aquí falta todavía mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, los servicios educativos, o sea, como para formar una red de apoyo a esta paciente, para ofrecerle muchas alternativas, ¿no? Para ofrecerle y resolver individual, poder actuar en cada caso. Ajá. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la parte farmacológica, bueno, como ustedes, como ginecólogos, lo que más sería importante que se debe conocer es cómo manejar el periodo agudo, ¿no? Porque muchas veces llega a sus unidades
pues pacientes que están muy descompensadas, están en cuadros de agitación o están en síndromes de abstinencia. Entonces, sí es importante el periodo agudo, sobre todo. Entonces, depende mucho de la sustancia y de la clínica del paciente. Entonces, por ejemplo, en principio se puede o se recomienda evitar las benzodiazepinas para el control, ¿no? Porque pues obviamente dependiendo el trimestre del embarazo en el que esté, hay consecuencias, ¿no? Entonces, mientras más cercano a las últimas etapas del embarazo, pues la depresión en el sistema nervioso central de tanto de la madre como del producto, pues es más intensa, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar benzodiazepinas, pero sin embargo, sí se las puede utilizar en ciertos casos, por ejemplo, en abstinencias de alcohol, por ejemplo. ¿No? Esa es una de las principales indicaciones para uso de benzodiazepinas, para evitar un delirium tremens, por ejemplo, ¿no? Que puede ser mucho más complicado en una mujer embarazada. El lorazepam en otros países tienen intramuscular o intravenoso, pero acá solo hay vía oral. Y el lorazepam es preferible porque tiene menor metabolismo hepático. Entonces, eso afecta o hace, sobre todo en los pacientes que pueden estar consumiendo alcohol, por ejemplo, que ya, entonces esto es una ventaja porque se salta un periodo o un paso del metabolismo hepático y eso hace que sea mucho más fácil utilizarlo, ¿no? Pero se puede utilizar también diazepam o midazolam, pero teniendo la capacidad resolutiva para utilizarlo, ¿no? Y saber las consecuencias que puede tener esto y utilizarlos de una manera, la dosis mínima necesaria, ¿no? Entonces, el haloperidol es una buena opción en embarazo, hay muchos estudios que marcan su seguridad, ¿no? Y que tienen poca consecuencia en el producto. Incluso se puede utilizar unas dosis altas, ¿no? Por ejemplo, en una agitación psicomotriz por causa del 5 a 10 miligramos, pero yo recomendaría 10 miligramos, ya que el paciente que consume sustancias como su metabolismo hepático está alterado y es más rápido, no puede dar un efecto tan benéfico una dosis baja o empezar con una dosis baja. Entonces, haloperidol 10 miligramos intramuscular, yo muchas veces he visto que incluso utilizan intravenoso, pero en general, por ejemplo, la FDA ya no recomienda el uso intravenoso de haloperidol, sobre todo por las consecuencias cardíacas que puede haber en el paciente. Entonces, es de preferencia, además que es mucho más fácil la vía intramuscular cuando hay una agitación, entonces se puede utilizar el haloperidol intramuscular. Incluso se puede dar dosis cada 30 minutos hasta controlar la agitación, teniendo en cuenta los efectos adversos que se pueden producir, como los efectos extrapiramidales. Entonces, sí tenemos que tomar esto en cuenta. Muchas veces los consumidores son muy sensibles a los efectos extrapiramidales de ciertas sustancias. Entonces, por ejemplo, yo sé que en sus unidades es difícil encontrar medicamento psiquiátrico, pero también sí sería bueno o importante tener, por ejemplo, anticolinérgicos como el piperideno, que sería el que contrarresta estos síntomas de extrapiramidal. El uso de ketiapina de 25 a 100 miligramos, incluso para el mantenimiento de las pacientes, no se puede utilizar. Hay estudios que marcan su bioseguridad en cuanto al producto, ¿no? Entonces, y también hay que saber o ver cómo se hace una sujeción física. Muchas veces es necesaria la sujeción física y muchas veces nosotros como médicos no estamos como capacitados o no sabemos cómo se debe realizar una sujeción física adecuada. La sujeción física tiene sus parámetros, ¿no? Tiene, por ejemplo, tú debes indicar cuánto tiempo debe estar sujeta, ¿no? Debes indicar cuántos puntos debe tener la sujeción. Debes ver si es que al momento de sujetar a la paciente le están haciendo daño, porque muchas veces es la terapia enzimática, no todos encima de la paciente, y de eso no se trata, sino que hay formas específicas
para sujetar a una paciente, por ejemplo, inmovilizando primero sus articulaciones, inmovilizando, teniendo suficiente personal que pueda estar sujetando a la paciente. También las sujeciones, por ejemplo, no deben ser o se deben revisar cada cierto tiempo, más o menos cada hora, para ver si es que no hay compromiso de la circulación en cuanto a las extremidades. Y muchas veces sí se necesita la sujeción física gentil para que no haya problemas en cuanto a lo legal. Debe tener un consentimiento informado también la sujeción física gentil a los familiares, en este caso, para poder utilizarla. Y el mantenimiento en cuanto al tratamiento farmacológico de las adicciones, pues sí es mucho más complejo y depende mucho de los síntomas y de la clínica que tenga el paciente y del tipo de sustancia. No hay protocolos, por ejemplo, para cocaína o para marihuana y sustancias aprobadas como para, o que sean específicas para el tratamiento de estos problemas, pero sin embargo sí hay sustancias que se pueden utilizar o fármacos que se pueden utilizar, sobre todo de manejo sintomático y para reducir el deseo del consumo, ¿no? Entonces, en este caso sí se puede utilizar en mujeres embarazadas, sobre todo se puede utilizar ketamina, mirtazapina, ¿no? El embarazo, y depende mucho de la sintomatología que tenga el paciente. Por ejemplo, en opiáceos generalmente se utiliza la metadona, la buprenorfina, que ha demostrado seguridad en el feto y en la paciente, y es más bien el riesgo, es más bien el beneficio, digamos, que el riesgo que puede presentar una paciente al tratar, por ejemplo, con esta medicación. Entonces, lo sobre todo que hay que hacer es un equipo multidisciplinario y la referencia oportuna a la paciente para que pueda recibir un tratamiento especializado en el consumo en particular, ¿no? Y que médica, ¿no? Y familiar que necesita para poder salir su consumo y para poder mejorar en su pronóstico y tanto también el pronóstico del producto en este caso, ¿ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Tobar, por su ponencia. Quiero ver si es que existe alguna pregunta de parte del auditorio. Bueno, me quedo con una frase muy importante que usted citó en su exposición, ¿no? La misión del personal sanitario que está frente a una paciente con estas características, la referencia oportuna y el manejo multidisciplinario nos hace que el éxito en el manejo de nuestra paciente gestante con algún tipo de adicción, pues sea manejada o tengamos el éxito que queremos en relación a su manejo, valga la redundancia. Bueno, pues al no tener preguntas, quiero agradecerle por su ponencia, invitarle a que nos acompañe en las siguientes ediciones de nuestro Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia. Habíamos dicho antes que el manejo multidisciplinario y la visión desde las diferentes aristas de nuestras pacientes gestantes es un pilar fundamental para garantizar pues la salud en todos sus aspectos. Muchísimas gracias, doctor Tobar, por su ponencia y que tenga una excelente noche. Hasta luego, gracias.